Abran su Biblia, por favor. Romanos, capítulo 8. Vamos a leer los primeros 15 versículos. Vamos a leer del 1 al 15 y empezamos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. De vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos capítulo 8 es uno de los capítulos con mayor riqueza teológica y espiritual que encontramos en las Escrituras. Uno de los mayores. No estamos diciendo que es el único, pero tiene una riqueza teológica y espiritual. Cuando hablamos de teológica y espiritual, queremos decir que tiene un contenido muy revelador y esperanzador para el cristiano, pero también vemos la manera en cómo Pablo presenta ese conocimiento. Cómo Pablo lo presenta, llevando a enlazar esos argumentos teóricos a la vida del creyente, con el fin de que sea una base para que el creyente entienda cómo es su nueva vida en Cristo. Hasta ahora, en los primeros 7 capítulos de Romanos, se ha mencionado una sola vez el Espíritu Santo. En este capítulo 8 se menciona hasta 20 veces el Espíritu Santo. Es decir, Pablo quiere hacer un énfasis muy especial y particular en la obra preeminente y única que tiene el Espíritu Santo en la vida del creyente. Al respecto, el pastor John MacArthur dice lo siguiente, hablando de este asunto: el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, es para el creyente lo que Dios, el Creador, es para el mundo físico. Sin Dios, el mundo físico no existiría. Ha sido creado y es sustentado continuamente por el poder del Dios omnipotente. De igual manera, el cristiano necesita el Espíritu Santo. Más adelante en su escrito dice: el Espíritu Santo es el agente divino que crea, sustenta y persevera la vida espiritual de los que depositan su confianza en Jesucristo. Es decir, así como el mundo está sustentado por la providencia y el poder de Dios, de igual manera la vida cristiana es sustentada, es creada, originada por el poder del Espíritu Santo. La semana pasada
El pastor consideró básicamente los primeros 4 versículos. Básicamente, habló un poco más de algunos otros, pero básicamente se concentró en esto. Él habló acerca de esta frase, ninguna condenación. Recuerda, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si podemos hacer memoria, entendemos que esa frase, ninguna condenación, no es porque las personas vivan conforme al Espíritu. Es decir, vivir conforme al Espíritu no es la causa para saber que no estamos en condenación, sino la evidencia de que no estamos en condenación. ¿Okay? Es la evidencia y no la causa. En esta mañana nos vamos a concentrar en los versículos del 5 al 15, donde la intención del apóstol Pablo es explicar o expandir qué significa vivir en el Espíritu, o vivir conforme al Espíritu, para que la persona o el creyente, el lector, pueda entender, no hay condenación para el que esté viviendo así. Entonces nos va a decir cómo es que debe estar viviendo una persona en el Espíritu. Es la explicación, la ampliación de la idea principal. Esos son los versículos del 5 al 15. Y vamos a tener 2 puntos básicos en esta mañana, 2 puntos básicos. El primero lo vamos a titular el poder transformador del Espíritu Santo. Y el segundo lo vamos a titular el poder santificador del Espíritu Santo. Vuelvo a decir los 2 puntos generales de esta mañana. En primer lugar, el poder transformador del Espíritu Santo, que son los versículos del 5 al 11. Y en segundo lugar, el poder santificador del Espíritu Santo, que son los versículos del 12 al 15. Vamos con el primer punto, el poder transformador del Espíritu Santo. Cuando digo, vamos a titularle esto, no es que Pablo está pensando en este título, pero lo que está diciendo es eso, ¿ok? Está diciendo el poder transformador del Espíritu Santo, ¿ok? Versículo 5, Pablo dice lo siguiente, lo tienen, Romanos 8, 5. Porque los que son, nos quedamos allí, los que son. Eso es lo que dice el versículo 5. Más adelante dice, pero los que son del Espíritu. Versículo 6, solamente el versículo 5 dice, porque los que son de la carne y luego los que son del Espíritu. En estos 2 versículos, Pablo quiere ampliar solamente que todo el meollo del asunto de la vida cristiana tiene que ver con la naturaleza espiritual de la persona. ¿A qué mundo pertenece? No podemos esperar uvas de una mata de mango, ¿sí? No podemos esperar manzanas de una mata de mamón. Imposible, imposible. Como es una mata de mango, va a dar mango. Como es una mata de manzana, va a dar manzana. Tan sencillo como es. Pablo quiere que nosotros nos ubiquemos en primer lugar, que todo radica en la naturaleza básica de la persona. Los que son. Es de gran relevancia para él. Esa es la clave para entender cómo es posible de que alguien no esté en condenación. Porque es algo. Porque es algo. Fíjense cómo equipara en el versículo 1 la misma idea que quiero transmitirle. Versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y más adelante dice, con lo que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, el que anda conforme al Espíritu es porque está en Cristo.
Y el que anda conforme a la carne es porque no está en Cristo. Bien lo decía el pastor Luis, no hay tal categoría como cristiano carnal, cristiano... No. Si es cristiano, es una persona espiritual. Es decir, está en Cristo. Debería estar viviendo en el Espíritu, porque es de Cristo, es de Él, está en Él. Como dice, porque los que son de la carne, y más adelante en el mismo versículo 5, porque los que son del Espíritu. Pablo entonces dice, los que son de la carne, él presenta dos grupos de personas que tienen naturalezas diferentes. Las únicas dos grupos de personas que presentan la palabra de Dios, los que son del Espíritu y los que son de la carne. No hay otra categoría. No hay una categoría intermedia. O eres del Espíritu o eres de la carne. Tan sencillo como eso. Porque los que son de la carne, eso corresponde a los incrédulos, los no salvos, lo que precisamente explica un poquito el versículo número 7. La condición que explica el versículo 7 dice, por cuanto los designios de ¿qué? De la carne son enemistad contra Dios. Entonces podemos decir que es de la carne, es un enemigo de Dios. Es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿quién es los que son de la carne? Los que son enemigos de Dios, los que no se sujetan a la ley de Dios, los que no pueden ni sujetarse a Dios, ni obviamente no pueden agradar a Dios. Esos son los de la carne y los que viven conforme a la carne. En cambio, el versículo 5 donde dice, pero los que son del Espíritu. ¿Quiénes son los que son del Espíritu? Bueno, corresponde a los creyentes, a los hijos de Dios. Lo opuesto a lo que dice el versículo 7. Los designios entonces del Espíritu sería amistad con Dios, todo lo opuesto, ¿sí? Amistad con Dios, los que se sujetan, los que pueden, y los que viven agradando a Dios. Esos son los del Espíritu. Dos clases de personas nada más en todo el mundo. Dos clases de personas. Y Pablo dice, ¿cómo sabe uno? ¿Cómo sabe ustedes? En este caso se le dice a los hermanos en Roma, en el siglo I. Les voy a decir cómo pueden ustedes evaluarse ustedes mismos si son del mundo si son de la carne o son del Espíritu. Les voy a decir dos categorías a evaluar. Dos categorías a evaluar. En primer lugar, los pensamientos. En segundo lugar, tu ocupación. En primer lugar, tus pensamientos y en segundo lugar, tu ocupación. Por ser de la carne, tus pensamientos serán de una manera. Por ser del Espíritu, tus pensamientos serán de otra manera. Por ser de la carne, tu ocupación en las cosas en donde tú te involucras serán de una manera. Y si eres del Espíritu, tus ocupaciones serán en otro ámbito. Eso es lo que señala los pensamientos y las ocupaciones. Vamos con el primero, hablar de los pensamientos. ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla de pensamiento? Solamente esa parte de yo creo esto, yo creo aquello, ¿no? Dice que significa la orientación, el sesgo mental, patrones mentales o de pensamiento, que eso obviamente se ve reflejado en los afectos, se ve reflejado en la manera de pensar, el razonamiento. ¿Cómo razonas tú? ¿Cómo razonas tú en medio de una dificultad, por ejemplo? ¿Cómo razonas tú en medio de una alegría? Eso te va a indicar de qué mundo perteneces.
¿En qué mundo estás? Eres. Es la misma palabra cuando dice, porque los que son, versículo 5, por los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ese pensar es froneo. Esa palabra froneo aparece, fíjense, vamos a buscarlo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, para que entendamos un poco a qué se quiere referir Pablo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir, es la misma palabra, sentir. Aquí ya entendemos que Pablo no se está refiriendo al latido del corazón. Hay este sentimiento, esas cosquillitas. No se está hablando de esas emociones, se está hablando del pensamiento. Piensa igual. Haya el mismo pensamiento, haya la misma inclinación, orientación de tu vida. Haya este sentir, tu querer, es lo que está hablando. En el mismo Filipenses capítulo 3, versículo 15, 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Filipenses 2, 3:15. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos que sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Entonces, sentir, a veces pensamos que sintamos esto, que el corazón se late más fuerte. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de tu pensamiento, que tú te adaptas a algo. Lo mismo vemos en el versículo 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en la misma palabra, sentir, palabra, que solo piensan en lo terrenal. Su mundo es las cosas del mundo, ¿sí? Lo terrenal. Solamente voy a leer Colosenses 3:2 para que entendamos esto también. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mira. Tus sentimientos, tu pensamiento, lo que involucra todo tu ser, poner la mira. Cuando hablamos de mira es nuestro objetivo en la vida. ¿Ok? Nuestro objetivo en la vida. Entonces, el cristiano piensa en las cosas espirituales, siente las cosas espirituales, procura las cosas espirituales. En cambio, el que es de la carne va a pensar terrenalmente. No va a poner su mirada en las cosas de arriba. No le va a importar las cosas de arriba. No le va a importar. Lo que le va a importar es el hoy y el ahora. De que si esto me hace o no me hace feliz. Y punto. No importa que diga Dios, no importa nada de eso. Lo importante es mi felicidad. Entonces, ¿cómo piensa una persona? Tú puedes evaluar. Mire, aquí el apóstol Pablo quiere que ellos mismos se evalúen. No tanto que evalúes al otro, sino que te evalúes tú mismo. Fíjense en el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, evalúate tú. Si estás pensando en las cosas del Espíritu, cosas espirituales, piadosas, es lo que queremos decir. Entonces, bueno, ahí está el Espíritu Santo. Si no, reconoce que no está el Espíritu Santo allí. En Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón,
tal es Él. Es la marca, es la marca, es cómo te caracterizas. Así como tú piensas, ese eres tú. Si piensas en inmundicia, eres un inmundo. Si piensas en tracalerías, eres un tracalero. Si piensas en cómo trato de engañar, mentir para quedarme bien, ese eres tú. No, que yo no soy así, simplemente las circunstancias me hacen así. No, las circunstancias no te hacen así. Las circunstancias revelan que tú eres así. Los que son de la carne piensan mundano. Su disposición es a la concupiscencia y a la inmundicia. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 10 dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. No quiero autoridad sobre mi vida. Vamos una vez, ¿se fueron de Filipenses 3? Tratan de ir ahí, por favor. Filipenses 3:19. Dice, el fin de los cuales, 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es llenarse la barriga, el vientre, cuya gloria es su vergüenza, solo piensa en lo terrenal. Una persona que vive para conseguir dinero, que esa es su vida, usted es un terrenal. Es un terrenal. Es alguien de la carne. Porque si tu pensamiento gira solamente en torno a eso, a llenar, y que yo quiero mi satisfacción personal, y que yo quiero que se cumplan mis deseos, que yo quiero que se cumplan mis sueños, eres un terrenal. No eres de Dios. No lo eres. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay condenación entonces el que está en la carne. Los que son del Espíritu, como dice Jonathan Edwards, siempre tiene afectos piadosos, su inclinación, su pensamiento, su intención en la vida, su objetivo en la vida es Dios, es el temor de Dios. Cosa totalmente diferente a lo que dice Salmo 36:1, cuando dice: la iniquidad del impío me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el impío. Yo hago las cosas y ni me pasó por aquí que Dios decía algo en cuanto a esto. No me importa. Hago las cosas, decido hacer las cosas, pero no tomo en cuenta a Dios. No tengo reverencia a Dios. No tengo temor de nada. No tengo temor de Dios. El espiritual no es así. El espiritual es todo lo contrario de lo que dice Salmo 36:1. Tiene temor de Dios delante de sus ojos. Esos son sus lentes. Esto le agrada a Dios. Esto honra a mi Señor. Ese es el espiritual. Y el espiritual, bueno, lo voy a decir ahorita, pero más adelante vemos que también hay como una contraparte allí. Pero el espiritual no se esfuerza por ser espiritual, sino que vive así. Es su estilo de vida, es su ritmo de vida. No hace mayor esfuerzo para eso, en un sentido, porque Pablo después dice otra cosa, y es lo que vamos a ver. Pero en cierto sentido, el espiritual siempre va a ser guiado a pensar en las cosas del espíritu. Siempre va a ser guiado a las cosas espirituales, cosas piadosas, cosas que le agradan a Dios. Y en segundo lugar,
los que se ocupan. ¿Qué significa ocuparse? Ocuparse significa las acciones del individuo. ¿En qué cosas, en qué actividades se involucra? Pablo no está diciendo, fíjense, Romanos 8, 5, 6 en este caso. Romanos 8, 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Pablo no está diciendo, el ocuparse de la carne te llevará a la muerte. No dice eso. Ocuparse de la carne es muerte. Es la evidencia de que estás en muerte espiritual. No te llevará a eso. Ya estás así. Toda condenación hay allí entonces. El ocuparse del espíritu es vida y paz. Es la evidencia de que hay vida en ti. ¿Qué es ocuparse entonces? Ocuparse es buscar, se recrea, se deleita, frecuenta, se involucra, emplea todas sus fuerzas y tiempo en algo. Eso es ocuparse. Emplear todas tus fuerzas y tiempo en eso. ¿En qué cosas tu vida en general? ¿Qué refleja tu vida en general? Que tú te has ocupado en las cosas de Dios. No, de vez en cuando leo la Biblia, cuando me queda tiempo. No, el espiritual se involucra en eso. El espiritual se congrega. El espiritual ora. El espiritual hace las cosas relativas a Dios. Tiene temor de Dios delante de sus ojos. He ahí el espiritual que se ocupa en las cosas que realmente le son provechosas al espíritu. No recuerdo en este momento, puedo buscarlo, en Primera de Timoteo, si no me equivoco. Primera de Timoteo, capítulo 3, creo que es allí. Primera de Timoteo, a Timoteo. Donde dice que debemos 4. No. Perdón, estoy en segunda. Primera de Timoteo. Por aquí sí es. Exactamente. 7. 4, 7. 4, 7. Primera de Timoteo 4, 7. ¿Okay? Desecha las fábulas profanas y de vieja, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ejercítate en la piedad. Así como alguien se ejercita corporalmente para estar atlético, estar en forma, así mismo es el espiritual. En vez de dedicarse, disciplinarse para las cosas corporales, se disciplina y se dedica a las cosas espirituales. Es la misma fuerza, es el mismo tiempo, es la misma disciplina. No, es que yo soy muy indisciplinado, yo hago esto. Bueno, el espiritual trata de ser disciplinado, procura ser disciplinado, se ocupa para tener tiempo para las cosas de Dios. He aquí el espiritual. Y Pablo, en el versículo 7, nos dice la razón por la cual una persona se comporta así. ¿Cuál es la razón por la que una persona se puede comportar así? La razón es la presencia del Espíritu Santo. Es la única razón, no hay otra.
No es porque usted se ha forzado mucho para ser espiritual, no. La única razón que el apóstol Pablo da en este momento es la presencia del Espíritu Santo en una persona. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es el agente que marca la diferencia? ¿Mi inteligencia? ¿Mis capacidades? La presencia del Espíritu Santo. Por eso digo, yo no busco ser, no, es que el Espíritu Santo me mueve a eso. Tanto el querer como el hacer. Un incrédulo puede hacer todas las cosas moralmente éticas. Puede esforzarse en tener un estándar moral y ético elevado, inclusive involucrarse en cosas religiosas. Pero por más que se esfuerce en permanecer en ese ritmo, jamás permanecerá en ese ritmo. Tarde o temprano se irá. Porque su pensamiento nunca fue eso. Su idea nunca fue eso. John MacArthur dice lo siguiente, una vez más lo cito: sin importar cuán abnegada, moral y sincera puede ser la vida de una persona no redimida, sus esfuerzos religiosos son egoístas porque no puede servir a Dios en verdad, debido a que los designios de su mente están enfocados únicamente en las cosas de la carne. Puede involucrarse en muchas cosas, pero les aseguro que su intención es otra. Llamar la atención, aparentar, a escalar posiciones para llegar a tener privilegios. Y esas son sus intenciones o su propósito, porque está involucrado en las cosas de la iglesia, por ejemplo. No, porque yo algún día quiero ser pastor y no me gusta trabajar, entonces voy a ser pastor para que la iglesia me mantenga. Entonces, ahí está su intención. Pero tarde o temprano esta persona se va a ir. No puede permanecer porque está en su fuerza. Y las cosas espirituales no son en las fuerzas de uno, sino, entonces hablamos y titulamos el poder transformador del Espíritu Santo. Es el agente del Espíritu Santo. Es el único agente que puede cambiar tu orientación, tus afectos, tus deleites y enrumbarlos hacia Dios. Porque naturalmente están enrumbados hacia el mundo. El poder del Espíritu Santo aquí nos hace estar en Cristo y nos influencia a estar en el Espíritu. Pablo dice que esta verdad se debe, yo no terminé de leer el comentario de MacArthur. Voy a terminarlo de leer. Dice: una persona no salva no puede vivir una vida piadosa y justa porque no tiene los elementos o los recursos de una naturaleza piadosa y justa. Pablo dice que esta vida se debe a que en el creyente habita el Espíritu de Dios. Pero quiero que vean un detalle acá. Versículo 9. Mas vosotros, Pablo está diciendo, se supone que ustedes, los romanos, y en este caso nosotros también, porque mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Lo primero que le llama es el Espíritu ¿de quién? De Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 10. Pero si Cristo
está en vosotros. El cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, es Cristo mismo. Él dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es Cristo mismo. Yo enviaré a otro consolador. Y dijo: yo estaré con vosotros. He aquí un concepto trinitario de Dios. Un concepto trinitario de Dios. Dios, Espíritu de Cristo, Cristo, es lo mismo. La única manera de poder vivir espiritualmente con unos pensamientos que se dedican, que se van por las cosas espirituales, y yo puedo involucrar, puedo agradar a Dios, es porque Dios mismo está en tu vida. El poder creador de Dios está en tu propia vida. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso era imposible para la ley. Esa condición de que tú puedas agradar a Dios era imposible para la ley. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Imposible por medio de estándares religiosos, la ley, pero únicamente posible por el poder transformador del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor, y toda la gloria para el Señor. Segundo punto para terminar. Inmediatamente, vamos a leer los versículos 10 y 11 para entender un poco más. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Poder transformador del Espíritu Santo. Y Pablo, en el versículo 12 al 15, quiere concluir algo. Esa misma idea que estoy diciendo. Y dice, versículo 12, así que. Esta frase, así que, tiene que ver con una intención de Pablo de concluir su idea para dirigirse a exhortar, a animar en virtud de la idea que acaba de decir. Quiere decir algo, quiere mandar, no solamente, bueno, te animo para que... No. Debe ser así entonces. Si eso es verdad lo que acabo de decir, entonces, así que, por todo lo que acabo de decir, así debe hacer algo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Ser un deudor es ser alguien que está en una obligación. En una obligación. Por todo lo que acabo de decir, como estás en el Espíritu, y como lo demuestra viviendo en el Espíritu, en pensamiento y en ocupación, no puedes vivir como si estuvieras obligado a la carne. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No hay obligación, no hay excusa, dice Pablo, no hay excusa de no luchar contra el pecado. Porque si vivís, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
el poder santificador del Espíritu Santo. Pablo quiere establecer un patrón de victoria contra la carne. Ya no somos deudores a la carne, somos deudores al Espíritu. Somos deudores al Espíritu. El cristiano siempre debe tener un progreso espiritual de santidad, porque la Biblia lo dice. No es que yo no me siento, no, porque la Biblia lo dice y eso se debe reflejar. Pero es que yo, bueno, ese eres tú entonces. Evalúate, debe haber cada vez un mayor avance en santidad. Un mayor avance en la santidad. No puede ser que un cristiano sea igual que como fue antes. Imposible. No es cristiano entonces. Es imposible. Porque vive conforme al Espíritu. Es energizado, vivificado, guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no lo va a guiar al mundo. La persona, dice Pablo, no debas a la carne. Recuerda que eres del Espíritu. Por lo tanto, ¿qué más bien debes hacer con la carne? Matarla. Matar la carne. ¿Cómo es matar la carne? ¿Cómo es matar la carne? Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad, he ahí la muerte, dejad vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos de los otros, habiendo despojado, dejar, desechar, quitarse, despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, ¿cómo dice Pablo que debemos hacer con el pecado? Debemos hacerlo morir. Pero ¿cómo lo vamos a hacer morir? Por el poder del Espíritu Santo. Si por el Espíritu hacéis morir, porque en tu fuerza jamás lo vas a hacer. Jamás lo vas a hacer. Ninguna acción será demasiado radical y drástica para hacer lo que decían los puritanos. Los puritanos, para referirse al pecado, no decían luchar contra el pecado, porque esa palabra luchar se entendía así como que como me defiendo más que ataco, ¿no? Tampoco decían combatir, porque combatir sí tiene un elemento o tiene una implicación un poco más agresiva, más ofensiva. Ellos decían mortificar. Estar allí, acorralando el pecado, mortificando el pecado. Ahora, ¿cómo mortificamos el pecado? ¿Cómo mortificamos el pecado en nuestras vidas? ¿Será que debemos exponernos? Bueno, ¿dónde está la tentación? Véngase. Venga, que tengo el Espíritu Santo aquí. ¿Cómo mortificamos el pecado? Dejando las cosas. Perdón, era muy sencillo. Dejando las cosas. Ya, déjalo.
No estás obligado a eso. ¿Qué pasó con José? Tuvo la tentación y ¿qué fue lo que hizo? Lo dejó. Huyó y tuvo victoria. El Espíritu Santo te ayuda a tener victoria, pero déjate guiar por el Espíritu Santo. ¿Y a dónde te va a guiar el Espíritu Santo? Fuera del ámbito del pecado. Vive conforme al Espíritu, cristiano. Tienes cómo hacerlo, por el poder santificador del Espíritu Santo. Ningún precio será tan alto para un verdadero creyente con tal de agradar a su Señor. Mateo 5, 29 al 30. Por tanto, si tu ojo de hecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, aléjate, quita, es lo que está diciendo, despójate ya. Pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O como dice hermosamente segunda a Timoteo capítulo 2 versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Las Escrituras ofrecen ayuda para contrarrestar el pecado. Voy a dar 4 nada más y terminamos. ¿Cómo podemos mortificar el pecado? ¿Qué cosas debemos hacer y tener en cuenta para luchar contra el pecado y vivir en el Espíritu? En primer lugar, reconoce la presencia del pecado en tu vida. No lo llames falla, llámalo pecado. No le llames debilidad, desliz. Di, he pecado contra el cielo, Señor. He pecado contra ti. No merezco ser tu hijo. He pecado contra ti, solo contra ti he pecado. Te he ofendido. Soy pecador. Romanos 7:21, Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Él reconocía su maldad. Como dice en 1 Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, su palabra no está en nosotros. Reconoce que eres pecador. Reconoce que hay pecado en tu vida. Si no reconoces tu enfermedad, jamás irás al médico. Reconoce tu pecado y ve al Señor. En segundo lugar, confirma tu corazón a Dios. Confirma tu corazón a Dios. Salmo 119, 5 al 6 dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Es decir, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, Señor. Es solamente contigo, Señor. No deseo otra cosa sino a ti, Señor. Confirma tu corazón a Dios. Señor, vengo ante ti, reconozco mi pecado porque te anhelo a ti. Confirma tu corazón a Dios. Oh, Señor, ojalá fuesen ordenados mis pecados porque anhelo guardar tus estatutos. En tercer lugar, medita, aprende, memoriza y obedece la palabra de Dios. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Llénate de la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Déjate guiar. Obedece la palabra de Dios. ¿Se agrada a Dios de sacrificios de holocausto? En vez de que se atienda y se obedezca su palabra. Obedece la palabra de Dios.
Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Obedece a Dios, te estás sometiendo a Dios, estás obedeciendo a Dios, estás siendo esclavo de Dios. Para eso fue que vino el Espíritu Santo. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y en último lugar, ora. Ora. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿No quieres pecar más? Ora. Orad sin cesar para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Qué dice tu vida? No mires al otro, no mires a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, al tío, al tía, no mires a nadie. Mírate tú. Porque no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Pero hay toda condenación para el que no lo está. ¿Cómo sé que no estoy? ¿Cómo vives? Eso lo demuestra. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a vivir en el Espíritu. A aprender a vivir en el Espíritu. ¿Cómo se vive en el Espíritu? Pensando en las cosas de Dios, ocupándose en las cosas de Dios, mortificando el pecado. Amén.